Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta hora de la tarde, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos este momento, un momento de refrigerio, un momento de deleite. Un momento en el cual nosotros queremos deleitarnos delante de tu santa presencia para reconocer, Señor Dios mío, tu bondad, tu amor, tu señorío que es sempiterno. Para reconocer, Señor Dios, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria, Señor. Y es por eso, Padre Celestial, que en esta hora, Señor, colocamos nuestras vidas, Señor, y te pedimos a ti, Señor Dios mío, perdón. Pedimos perdón por nosotros, Dios. Reconocemos, Dios, que necesitamos de ti, que necesitamos esa intervención divina tuya, Señor. Que apartado de ti, Señor, nada somos, Dios, pero que contigo a nuestro lado, Señor, somos más que vencedores. Somos tus hijos, somos tu creación, somos el pueblo tuyo, Señor, tu iglesia, Padre, esa iglesia que tú redimiste, esa iglesia que tú compraste a precio de sangre, esa iglesia, Señor, que ha sido lavada sus vestiduras en la sangre del Cordero, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esparcir sobre nosotros agua limpia, que es tu palabra. Gracias, Señor, por colocar en nosotros ese aliento de vida cada día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de nosotros poder conocer ese pensamiento tuyo, Señor, ese propósito tuyo, ese de nuevo tuyo en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Dios, un momento especial, un momento en el cual nosotros reconocemos, Dios, que solamente tú, Señor, tienes palabra de vida eterna, que solamente tu palabra es el alimento que nosotros necesitamos, que tu palabra es la medicina para nuestro cuerpo, el refrigerio para nuestra alma, que tu palabra, Señor Dios mío, es lo que nosotros necesitamos cada día para podernos sostener, Señor, para poder estar nosotros firmes, Señor, como dice tu palabra. Es tu palabra la que nos da la fuerza, Señor, para nosotros avanzar. Es a través de tu palabra, Señor, que nosotros podemos someternos, que nosotros podemos reconocer, Señor Dios mío, que necesitamos de ti, que necesitamos de ti. Tu palabra es el refrigerio. Tu palabra es nuestra fortaleza. Tu palabra es la fuente de agua inagotable para nosotros, Dios. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, cuando dice la palabra del Señor, en la autoridad del Padre y del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué preciosa palabra, como toda la que Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es como el profeta Isaías se presenta, le habla a Dios al pueblo de Israel y le da les hace directamente una comparación. Compara al pueblo de Israel con el barro, en el cual Dios es el alfarero, en el cual Dios es el que forma, el cual Dios es el que edifica, es el que crea. Y nos lleva a nosotros a reflexionar a través de esta palabra. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros el barro. Qué bueno cuando tú y yo reconocemos que Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Qué bueno cuando nosotros reconocemos que no nos creamos a nosotros, sino que fuimos creados por Dios. Y eso es algo que el Padre le quería transmitir al pueblo de Israel. Le quería transmitir a través de esta metáfora. A través de esta metáfora alude directamente a la soberanía de Dios. A la soberanía de Dios, que Dios moldea a los individuos. Dios moldea a las naciones. Y Dios cambia la historia de nuestra vida, la historia de la humanidad, según el propósito que Dios de antemano tiene planillado
y has soñado para con cada uno de nosotros. Pero para que eso ocurra, tú y yo tenemos que entender que estamos llamados a depender de Dios. A depender del único Dios todopoderoso. A depender del Alfa y del Omega, del Santo de Israel. ¿Sabes? Nosotros necesitamos ver directamente por qué Isaías dice, pero ahora Señor, tú eres nuestro Padre. Si nosotros miramos a través del libro de Isaías, capítulo 63, versículo 16, el profeta Isaías habla, dice, directamente en Isaías 63, 16, dice, pero tú eres nuestro Padre. Sí, bien, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Esto nos lleva a entender a nosotros, amados y amadas, que así muchos no crean, así muchos no acepten, así muchos te menosprecien, así muchos te hagan a un lado, que así nuestros padres tal vez de una u otra forma hagan excepción, que así las personas nos tengan en poco. Hay un Dios todopoderoso que nos tiene en alta estima. Y Isaías habla directamente y le dice en el verso 16 de Isaías 63, pero tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Así muchos te ignoren, así muchos no te conozcan, así muchos te digan, usted que va a ser miembro de la iglesia, usted que va a ser miembro del cuerpo de Cristo, mire sus defectos, mire usted lo pecador que es, mire usted su pasado, mire usted todo, que nos coloquen estratagemas, que nos coloquen arandelas. Déjame decirte que Dios nos ha escogido a nosotros, y si el Señor nos ha escogido con un propósito de que tú y yo, amado y amada, veamos la gloria de Dios. De que tú y yo seamos esos hombres y esas mujeres que estamos llamados a ver el respaldo de Dios en medio de nuestras vidas. Y Dios quería respaldar a su pueblo, Dios quería decirles directamente que aunque muchos recordaran su pasado, que aunque muchos les echaran en cara su pasado, Dios había traído una redención. ¿Sabes? Muchas veces hay personas que nos vamos a topar, que nos van a echar en cara nuestro pasado, que nos van a decir, usted era esto y esto. Pero déjame decirte que Dios directamente ha perdonado nuestro pasado y nos ha hecho coherederos y herederos de su gracia. Nos ha cambiado el nombre. Antes éramos una criatura, ahora somos sus hijos de Dios. Y es necesario que tú y yo tomemos muy en claro este punto de poder nosotros entender que estamos llamados a conocer esa paternidad que solamente el Cristo de la gloria nos la puede brindar. Cuando dice que somos la arcilla, la idea parece ser que su condición había sido producida por él mientras el alfarero moldeaba la arcilla, y que iba a ser regreso y fue restaurado completamente por él, ya que no tenía más poder para hacerlos que la arcilla, que tomase la forma, el sentido, que estaba totalmente en las manos y a su disposición. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios, cuando nos llama, Dios nos recibe a nosotros como tú y yo llegamos, pero no nos deja como llegamos. Nos transforma, nos desbarata, nos pasa por el proceso. Es por eso que vienen los procesos, es por eso que vienen las pruebas, es por eso que vienen las aflicciones a nuestra vida. Pero Jesucristo dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que Él venció al mundo. Algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro es que cuando Dios nos llama para pasarnos a nosotros al otro lado, para que tú y yo veamos la gran victoria de Dios
en medio de nuestra vida. Si tú y yo miramos directamente, nos vamos a mover a través del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 16 dice, Isaías 26, 16 dice de la siguiente manera, dice, Jehová en la tribulación te buscaron y derramaron oración cuando los castigaste. ¿Sabes? Dios va a permitir que vengan a nosotros momentos difíciles. Dios va a permitir que vengan a nosotros momentos de tribulación, de angustia, de aflicción, para que tú y yo humillemos nuestro corazón, para que tú y yo lo busquemos a Él, para que tú y yo glorifiquemos su nombre, para que tú y yo lo honremos y para que tú y yo entendamos que en medio de los momentos difíciles es donde Dios, que es el alfarero por excelencia, nos quebranta a nosotros, hace una nueva vasija y nos lleva a que demos el fruto que nosotros necesitamos dar delante de la presencia del Señor. Ahí mismo en Isaías capítulo 29, versículo 16, dice de la siguiente manera, dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿Sabes? Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que así pasemos momentos difíciles. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para contender con el Señor? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo para decirle a Dios por qué me pasan estas cosas? ¿Sabes que más que decirle por qué me pasa todas estas circunstancias, estamos llamados a decirle al Señor, ¿para qué, Señor, tú me estás permitiendo que yo pase por esto? Para poder que nosotros como la vasija demos el uso, seamos utilizados por el Señor. Recuerda que la palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento, dice que en una casa hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Dios quiere que tú y yo seamos esa vasija de honra. Dios quiere utilizarnos a nosotros. Dios quiere resaltar su gloria en medio de nuestras vidas. Y es por eso que en Isaías capítulo 29, versículo 16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Quiénes somos nosotros para decir nosotros no somos creados por Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir esa persona que está allí, a pesar de su pasado, a pesar del pecado, no es digno de ser salvo? ¿Sabes que nosotros no somos quienes para levantar juicio? Así como la vasija de barro no es quien para decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Nosotros no somos quienes para levantar juicio. Y muchas veces nosotros se nos olvida. Dice, dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Mira, cada persona que hay en el mundo, todos de una u otra forma, estamos en esta tierra, estamos en este mundo con un propósito. Y Dios quiere exaltar su gloria en medio de nuestras vidas. El Salmo 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Pero en nosotros está que el pensamiento divino de Dios se manifieste en medio de nuestras vidas. En nosotros está que el pensamiento de Dios obre en medio de nosotros. Y es donde el profeta Isaías empieza hablando del pueblo de Dios. ¿Sabes? En Isaías capítulo 45, versículo 9, dice también, Isaías capítulo 45, versículo 9, Dios nos habla a nosotros. A cada uno de nosotros nos está hablando y nos confronta. Y dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender que no estamos llamados nosotros a pleitar con Dios. Tú y yo estamos llamados es a obedecer al Señor, a dejar que la obra de Dios se manifieste en medio de nuestras vidas. Si tú miras Romanos capítulo 9, versículo 20, el apóstol Pablo a través de la epístola de los Romanos nos habla a nosotros y le habla a la iglesia nuevo testamentaria directamente.
al pueblo del Señor, a la iglesia de los creyentes. Romanos capítulo 9, versículo 20, dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y muchas veces nosotros directamente vamos y le decimos: Señor, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Déjame decirte, nosotros tenemos que decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y en medio de los momentos difíciles, como hablábamos ahora a través del libro del profeta Isaías capítulo 26, versículo 19, que hablábamos de las tribulaciones, en Isaías 29, 16, que hablamos de las cosas que Dios permite que sucedan, es para Dios mostrar su gloria. Es para que nosotros entendamos que estamos llamados a ser usados por Dios. Sin importar la vasija que seamos, Dios nos va a usar. Dios nos va a restaurar. Dice: y tú, nuestro alfarero, volviendo a Isaías 64, versículo 8. Y tú, nuestro alfarero, dice el profeta Isaías. Y tú, nuestro alfarero, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos nosotros todos. Nos lleva a entender que siempre vamos a tener una dependencia de Dios. Que Dios es el único que tiene el poder para moldearnos, como el alfarero moldea la arcilla, como el alfarero forma la vasija. Y todos somos el trabajo de tus manos. ¿Por qué? Porque Dios nos formó. Si nosotros miramos lo que dice el libro de Génesis o el libro de Principio, dice que todo Dios lo creó con su palabra, pero lo único que Dios creó con sus preciosas manos fue al hombre. ¿Sabes? Y es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que fuimos formados por Dios, creados por Dios. Dios pudo haber dicho: aparezca el hombre. Como Dios dijo: aparezca toda clase de hierbas, aparezca toda clase de animales, aparezcan toda clase de aves. Pero Dios no dijo: aparezca el hombre. Dios formó al hombre. Y si Dios nos formó a nosotros, amados, nos formó porque Dios quiere que tú y yo seamos la obra perfecta de Él. Porque Dios quiere que tú y yo seamos ese baluarte en medio de las manos del Señor. Por eso Él nos formó. Por eso Él nos formó. Y todos somos el trabajo de Dios. Es decir, ya que el recipiente hecho por el alfarero es su trabajo, hemos sido formados por ti y dependemos de ti para hacernos lo que quieres que seamos. ¿Sabes? Todos estos versículos que hemos compartido, que te he hablado a través del profeta Isaías, y cuando tú lees Jeremías, que Dios le hace el llamado a Jeremías y dice que vaya a la casa del alfarero, son versículos que nos llevan a nosotros a entender que Dios quiere moldear nuestra vida, amados. Que Dios quiere moldear nuestra vida. Hemos sido formados por ti, Dios. Dependemos de ti, Dios, para hacer lo que quieres que seamos. Para hacer lo que quieres que seamos. ¿Sabes? Necesitamos nosotros reconocer la soberanía de Dios. Necesitamos nosotros expresar el sentimiento que Dios nos ha dado a nosotros, que es el amor, que es el perdón, que es la salvación, que es la misericordia, porque esos sentimientos Dios los expresó cuando su pueblo de Israel claudicaba, cuando el pueblo de Israel se apartaba del camino del Señor, se apartaba del propósito. Dios expresaba su amor, porque Dios, cuando ellos clamaban, Dios los escuchaba, Dios los restauraba, Dios levantaba un libertador, Dios les salvaba a ellos. No físicamente solamente, sino espiritualmente. Les proveyó la salvación como Dios lo ha hecho con nosotros. ¿Sabes que nosotros necesitamos reconocer la soberanía de Dios que todos tienen cuando estamos bajo la convicción, cuando estamos bajo la cobertura del Señor? ¿Sabes? Necesitamos desechar ese pecado que nos acecha. Necesitamos tomar las armas que Dios nos ha entregado.
ir a la presencia del Padre y reconocer que necesitamos de Él. Y reconocer que apartado de Él, nada somos. ¿Sabes que necesitamos nosotros tomar la palabra, ir ante el Señor y decirle, Señor, expresarle a Él que es nuestro soberano, que es nuestro alfarero, que es nuestro Padre? Expresarle a Él la convicción que nosotros tenemos de ser pecadores. Expresarle a Él y decirle, Señor, pero acudo a ti. Expresarle a Él cuando nos sentimos sensibles. ¿Cuántos sensibles estamos expuestos? ¿Cuántos vulnerables podemos ser nosotros al ataque del pecado? Pedirle perdón al Señor cuando nosotros hacemos lo contrario, lo que va en contra del propósito de Dios, del plan de Dios para nuestra vida. Necesitamos nosotros que Dios como nuestro Padre se manifieste en medio de nuestra vida. Necesitamos nosotros entender que estamos llamados a buscar el rostro del Señor, a regocijarnos en el Señor, a ser salvos por el Señor, porque Dios nos quiere salvar. A ver la soberanía del Señor, la salvación del Señor de una forma sobrenatural. Y a implorar su misericordia sobre nuestra vida. Y a decirle al Señor que queremos dejarnos moldear por Él. Que queremos dejarnos moldear bajo su divina misericordia. ¿Sabes? Necesitamos nosotros acercarnos al Señor. Por eso Isaías, a través de Isaías 64:8, el profeta hablaba y oraba y le decía al Señor, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Pero tú, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Sabes? Reconocer esa paternidad que de antemano el Padre quiere darnos a nosotros y que nos la ha ofrecido. Por eso Él nos da a nosotros ese privilegio. Y no olvidar, amados y amadas, que somos arcilla en las manos del alfarero. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana a través de este devocional Descansando en Dios? Hemos hablado directamente de uno de los libros que me gustan mucho, el libro del profeta Isaías. Especialmente nos hemos enfocado en varios versículos del libro del profeta Isaías, en los cuales Dios nos habla a nosotros y nos dice que Él quiere ser el moldeador de nuestra vida, que Él quiere ser nuestro hacedor, nuestro formador, nuestro redentor, nuestro salvador. ¿Sabes? Es hermoso nosotros reconocer que Dios está con nosotros. Y si Dios está contigo, amado y amada, ¿quién estará contra ti? Que Dios te bendiga en este precioso día, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Que el Cristo de la gloria te sostenga en sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche en Cristo Jesús. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad.